Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Instituto Madrileño de Estudios Avanzados y a la Escuela de Organización Industrial por esta invitación. Siempre es un placer poder compartir con vosotros todos estos temas, todos estos retos que nos encontramos en el futuro. Ya he visto que hemos tenido un pequeño cambio logístico, lo cual además agradezco porque Miguel ha hecho una magnífica intervención y ha contado muchas cosas que nosotros íbamos a contar, entonces eso nos va a permitir centrarnos un poquito más en la parte de distribución y en algunos aspectos más concretos que me gustaría resaltar del tema de Smart Grids. Me vais a disculpar también, pues la presentación estaba en inglés, no sabía muy bien cuál era el aforo, pero como siempre el inglés lo entendemos todos, pero bueno, yo os haré la presentación en castellano. Entonces hoy lo que me gustaría explicaros es por qué estamos donde estamos, hacia dónde vamos, qué son las Smart Grids. Sí. Vale, lo que pasa es que antes, no sé, ¿qué botón tengo que pulsar? Fenomenal. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues... Bueno, no te preocupes. Que los distribuidores a veces somos un poco torpes, pero bueno, es lo que tiene. Bien, bueno, básicamente os comentaba de dónde venimos, hacia dónde vamos. Me gustaría, desde el punto de vista del sentido común, hoy me gustaría hablaros mucho de lo que es el sentido común, cuál podría ser una hoja de ruta de las Smart Grids, ¿no? Porque me ha encantado la definición que ha hecho Miguel, que las Smart Grids es un proceso, no es el fin. Entonces, me gustaría poneros sobre relieve cuál podría ser la foto de transición, cuál podría ser esa evolución. Y después, me gustaría que nos centráramos, cuando hablábamos... ¿cuáles serían los retos desde un punto de vista de distribución? Para mí una de las grandes claves del éxito de esa integración que también hablaba Miguel desde el punto de vista de la gestión inteligente es qué vamos a hacer con los servicios complementarios en la red. Porque al final la red está en el centro. Como bien veremos en alguna de las gráficas que vamos a ver, las Smart Grids, las redes son ese vehículo que entrelaza todos los recursos energéticos distribuidos. Y al final intentaremos resaltar las conclusiones más significativas. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Si os fijáis, esta es una gráfica del proyecto Fénix, ya tiene bastantes años. De hecho, cuando nació, esta gráfica ponía qué es lo que estaba pasando hoy, mañana y el futuro, y ya, y ya podríamos empezar a hablar de que esta parte de aquí es el ayer, esto es hoy y esto es el futuro. En esta gráfica, básicamente, lo que viene a representar en tema de tamaño es la inversión que se hace en los diferentes conceptos y, bueno, yéndonos hacia la derecha, el ámbito temporal, ¿no? Entonces, fijaos, si nos situamos en el ayer, ¿qué es lo que venía pasando? Bueno, pues, debido a las diferentes directivas europeas, por temas de cómo, de alguna manera, tener una menor dependencia energética en combustibles fósiles, los criterios medioambientales y ser más eficientes, pues ha habido directivas que han promulgado el crecimiento de las tecnologías de carácter distribuido, generación distribuida, fundamentalmente energías renovables y cogeneración. Entonces, este tipo de generación, lo que ha venido sucediendo en el sistema es que es una generación que se está conectando en el sistema, pero no integrando. Entonces, cuando decimos no integrando, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que, dado que esta generación en la actualidad está desplazando en energía a la generación convencional, pero no en potencia, eso nos está diciendo de alguna manera que es una generación que no se está integrando en participar en la seguridad y en la integridad del sistema. Como esto no es lo que sucede, pues sigue siendo necesaria la misma capacidad instalada de generación de régimen ordinario para, de alguna manera, cumplir con esa finalidad que hemos resaltado. Entonces, por esta razón, y nos situamos ya en el hoy, seguimos necesitando la misma o más generación convencional para mantener la integridad y seguridad del sistema,
Las redes, y hoy hablaremos de ellas, debido fundamentalmente en distribución a su carácter pasivo, pues se siguen teniendo que dimensionar, tiene que haber una sobreinversión para acomodar todas estas nuevas energías y al final claramente nos encamina hacia un sistema ineficiente. Lo iremos viendo a lo largo del día de hoy, cómo, según cómo se vayan haciendo las cosas. Miguel ya nos ha apuntado alguna de ellas, por ejemplo, la recarga de los coches eléctricos, apuntada por la noche. Aquí hay que cambiar hay que cambiar la forma de entender lo que está pasando. Entonces, ¿cómo podría ser el futuro? Bueno, el futuro aquí, si os fijáis, he querido poner el DSM, que es el Demand Side Management, la gestión activa de la demanda. Tanto la demanda como la generación distribuida se tienen que integrar para poder participar de verdad en la seguridad, en la integridad del suministro. De esa manera, y con una gestión coordinada de los recursos energéticos distribuidos, que este es un concepto que voy a señalar y remarcar en diferentes ocasiones hoy, pues podremos trasladar las redes de un comportamiento más pasivo a más activo. Y de esa manera, todos estos recursos energéticos distribuidos ya no solo desplazarán en energía a las instalaciones de generación convencional, sino también en potencia, por lo que será necesaria menos potencia instalada para cubrir la misma demanda. Y nos dirigiremos hacia un sistema más eficiente. Hablamos de eficiencia. Fijaos, estos son estos números de cuál sería el mix energético, tanto a nivel de producción como a nivel de potencia instalada. Ya os los ha comentado Miguel, pero a mí lo que me gustaría resaltar de aquí es que para una potencia pico del ámbito nacional de unos 45.000, del orden de 45.000 megavatios, tenemos una potencia instalada de 93.000. Entonces, os lanzo a modo de pregunta-reflexión de ¿es esto eficiente? ¿Nos hace falta tener en el sistema eléctrico español el doble de la potencia instalada de punta? Hablábamos de las redes. Es muy importante que entendamos, por ejemplo, cuando se habla de la red de transporte es muy homogénea, no tiene diferentes partes, por así decirlo, ni diferente estructura. Pero cuando se habla de las redes tenemos que analizarlas desde varios puntos de vista. El primero, ¿cuál es la estructura que va a tener esa red? ¿Cuántos clientes están conectados a ella? ¿Cuál es la flexibilidad que existe en la operación y cómo se operan esas redes? ¿Cuál es el número de instalaciones que tenemos? ¿Por qué es importante todo esto? Porque condiciona claramente el funcionamiento que va a haber en esas redes. Entonces, si bien, y esta es una diferenciación muy importante, el objetivo de la red de transporte es la seguridad e integridad del suministro nacional, el objetivo de la red de distribución no nos debemos olvidar que es la calidad final percibida por el consumidor, o por cliente más en general, para incluir también tanto demanda como generación. Fijaos que más del 95% de los problemas relacionados con la interrupción del suministro y con la calidad del producto que tenemos todos en nuestros hogares se deben a problemas que existen en las redes de distribución. O sea, fijaos la percepción final de la calidad. Pero la red de distribución no es igual en todos sus ámbitos y partes. Entonces, si la clasificamos por diferentes niveles de tensión, a mí me gusta mucho poner el ejemplo, no sé muy bien el público si me está entendiendo o no cuando, por ejemplo, hablo de niveles de tensión. Yo hablo siempre un poco en las redes de distribución asemejándolo con lo que serían las carreteras. Serían las grandes autopistas, sería la red de transporte, las carreteras pues nacionales, grandes o autovías, a lo mejor serían la red de reparto, que señalo aquí, para seguir después con las carreteras nacionales y ya las comarcales finales hacia el consumidor final. Entonces, aquí es muy importante que distingamos, si suele hablar siempre el concepto de que las redes de distribución son redes pasivas, que no tienen un comportamiento activo, no tienen un comportamiento flexible, no se adaptan bien a las necesidades cambiantes que pueda haber. Bueno, pues eso no es del todo cierto, ¿no?